declara que todos tenemos igual derecho de acceso a las funciones públicas. Estamos en la comunicación con Carlos Malpica, exministro de Educación, para poder conversar sobre ese tema. Señor Malpica, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es un paso adelante o hacia atrás? Le pongo en esa disyuntiva, el que se da en el país en materia educativa con la aprobación de esta ley de nombramiento automático. A mí me parece que esa decisión no enmarca dentro del marco constitucional. Nosotros tenemos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos un artículo muy preciso en el cual dice y declara que todos tenemos igual derecho de acceso a las funciones públicas. Y como hay otro artículo que se refiere a las autoridades electas, lo que estoy mencionando se refiere a las autoridades que son nominadas, nombradas. Y desde que Castilla creó la carrera magisterial, está claro que los maestros somos funcionarios públicos y entramos a la carrera por un concurso público. De manera que no hay manera de entrar en un cargo de una carrera con un nombramiento de efecto permanente, sino a través de los concursos públicos y abiertos. Así se ha practicado siempre en el Perú. Yo he sido director del Servicio Civil, he sido ministro de Educación y eso se ha respetado siempre, sencillamente porque la Constitución nuestra del Perú tiene una previsión muy precisa, que es la cuarta de las disposiciones finales transitorias, que dice que las normas relativas a derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos con los acuerdos y tratados internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Sin embargo, señor Malpica, es la Constitución peruana. Pero dentro de lo que significa esta ley, al margen de lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es supraconstitucional en esta materia. Claro, pero dentro de lo que significa esta ley dada por el Congreso de la República, señor Malpica, la carrera del marco constitucional. Pero, a ver, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Para poder hacer un diálogo entre los dos, por favor. Sí. Dentro de lo que significa esta ley dada por el Congreso de la República, no se podría considerar, le pongo en esa situación de condicional, se podría considerar mérito, para no afectar la meritocracia, un mérito el hecho de que un docente haya sido contratado ya durante 3 años seguidos de forma acumulativa y que por lo tanto merece ser nombrado automáticamente. No, son dos cosas diferentes, ¿no? El mérito acumulado porque han sido contratados, sus contratos han sido renovados, han sido objeto de evaluación, no han podido ingresar por concursos, bueno, pero siguen contratados. Y es que ha habido una política de muchos años en las últimas décadas en las cuales el ingreso a las funciones públicas ya no se hace pues como manda la Constitución por carrera. Estamos llenos de contratados, funcionarios de confianza y asesores, todos designados a dedo. Pregunte usted en los ministerios quiénes son servidores de carrera que han entrado por concurso público. Entonces, no es la culpa de ellos, evidentemente. Y se han trabajado 5, 10, 15 años como contratados con contratos renovables, ¿no? En una situación pues indecorosa, una situación que no corresponde pues, a un país democrático, no es culpa de ellos, y son méritos. Y en los concursos, por supuesto que eso les va a valer puntajes y les puede dar el triunfo, ¿no? Ya, de hecho, eso lo han hecho en los concursos que ha convocado el Ministerio. Claro, le pregunto en el tema del mérito, porque si un docente termina siendo contratado es porque rindió de manera eficiente la prueba única y además cumple con todos los requisitos en su hoja de vida, en su currículo. Entonces, si tiene la expertise, tiene la capacidad, ¿por qué no nombrarlo? ¿Por qué esa distinción de contratado y nombrado? En el contratado hay una inestabilidad, incertidumbre laboral. En el nombrado, en cierto modo, ya está tranquilo en su vida laboral dentro del magisterio. Y ante esa situación es que dicen, no, entonces si tiene 3 años de contrato seguido acumulado, tiene que ser nombrado porque cumple con todas las condiciones. Es el espíritu de esa ley. Son dos cosas, como insisto, y es mi opinión, ¿no? Yo me baso en la historia, me baso en la Constitución, en las leyes y en mi experiencia en la gestión pública de la carrera magisterial de la Escuela de Administración Pública y lo digo claramente, ¿no? No hay manera de ser nombrado
con un nombramiento de efecto permanente, o sea, indeterminado en la función pública, sino por un concurso público abierto. Que pueden entrar o postular los que ocupan esas plazas como contratados, obviamente. Y haber servido ahí años con contratos renovados por diferentes circunstancias, obviamente eso va a acumular. Pero, repito, la Declaración Universal de Derechos Humanos dice claramente que ese contratado y otro que nunca ha tenido un contrato tienen igual derecho de acceso a la función pública. Entonces, ¿cómo se ha resuelto esto en el Perú y en todo el mundo? Es mediante concursos públicos abiertos, o sea que no puede estar cerrado a otros. Y esa parte me queda bastante clara. ¿El Congreso tendría que recular en esa decisión? Yo creo que el Ministerio de Educación es el que tiene que asumir estas funciones, ¿no? A mí me parece que el Congreso se está metiendo en dar normas, ¿no?, a las universidades, a los ministerios, ya incluso a otros poderes sobre cómo deben actuar y cómo deben decidir. Me parece que eso ya a mí me choca muchísimo después de una larga carrera en la función pública, ¿no? Cada poder tiene su autonomía y en su propio nivel. Y un poder no puede interpretar a otro poder, pues, ¿no? ¿Cómo puede obligar una ley, por ejemplo, a que se den títulos automáticamente por las universidades? O que las universidades que se metan a dar prescripciones sobre cómo se arman las carreras y qué títulos pueden dar y no pueden dar. ¿Cómo puede influir o determinar, meterse en el currículum de las escuelas del país, que eso es materia del Ministerio de Educación? Yo no sé qué pasa en nuestro querido país, ¿no? Bien. Así no se puede, es una guerra entre poderes y encima de eso, en que hay interferencia entre los poderes. ¿Dónde está el Tribunal Constitucional, no? Hay que accionar, hay que el Tribunal Constitucional se pronuncie y aclare las reglas del juego. Bien, señor Malpica, muchas gracias por la comunicación. En nuestro país. Bien, muchas gracias por la comunicación telefónica alcanzada para Exitosa. Buenas noches.